día, queridos hermanos y hermanas. Les saludo con amor y paz de nuestro Señor Jesucristo. La verdad para mí es una alegría enorme poder compartir con ustedes este tema, meditar en conjunto, porque en realidad uno toma temas que no es simplemente las cuales considera importantes, sino toma temas entendiendo que este tema es importante también para uno. Uno quiere profundizar una cierta cuestión y entiendo que no hay nada más importante. Yo lo vuelvo a recalcar y repetir y lo voy a hacer siempre. No hay nada más importante en la vida de un cristiano que es saber escuchar, saber entender lo que Dios nos está hablando. Creo que es lo más importante, entrar, llegar, conseguir, acercarse y tener esta relación íntima, perfecta con Dios, entender su mover, entender lo que nos está diciendo, comprenderlo, unirse con esta corriente del Espíritu Santo, ser parte del gran mover de Dios. Y nosotros empezamos a hablar la vez pasada de las formas a través de las cuales o por medio de las cuales Dios se comunica con nosotros. Primeramente hablamos de que digamos, la forma como expresamos y cuando decimos que Dios habló, no siempre significa que Dios habló en forma audible. La mejor expresión sería Dios comunicó. Dios comunica un mensaje, Dios comunica una idea, un pensamiento, y nosotros estamos hablando que la forma la cual Dios puede utilizar menos frecuente, o sea, la que menos utiliza el Señor, históricamente fue comprobado, es hablar a las personas, hablar a la gente en forma audible, en forma perceptible por nuestros oídos. ¿Y por qué es así? Porque el lenguaje de Dios es diferente. Por supuesto, Dios puede provocar o crear ondas sonoras para que toquen nuestro oído, pero ya hemos leído algunos pasajes de San Juan y vimos que en muchas ocasiones cuando Dios habló a la gente no supo discernir la voz de Dios. Por esta razón, Dios salta toda esta cuestión de por medio de sonido formar o por medio de ondas formar sonidos en la mente, en el oído del ser humano, y a través de sonidos formar palabra, y a través de palabra frase, y a través de frases formar pensamiento. Dios salta todo este camino, lo evita y directamente coloca en la mente del ser humano un pensamiento, una convicción, una idea, o le crea una imagen trabajando en nuestra mente a través de nuestra percepción visual, ¿sí? Inteligencia emocional, percepción visual es lo que más tenemos en realidad desarrollados. Es el lenguaje que utilizan los niños. Ellos se comunican a través de imágenes, a través de formas, a través de símbolos. Ellos captan el mundo a través de imágenes, y era el lenguaje, el primer lenguaje que obtuvimos ni bien nacimos con este lenguaje. Vemos algo y este visual nos transmitía un mensaje. Entonces estamos hablando que Dios por supuesto nos puede hablar textualmente, puede hablar a nuestro oído, pero no es lo que lo hace con mayor frecuencia. Por supuesto, a nosotros nos gustaría que nos habla de esta manera, porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar, en el sentido de escuchar sonido. Por eso muchas veces cuando necesitamos mirar
espiritualmente a una persona o una circunstancia, nosotros empezamos, hasta se nos salen los ojos, empezamos mirar, ver, o sea, empezamos a mirar pero no podemos ver. Tenemos ojos, pero ojos carnales. Vemos lo que perciben a nivel físico, material, nuestros ojos, pero no podemos ver y mirar muchas veces a nivel espiritual. Y justamente lo que tenemos que aprender es oír, oyendo no sonidos materiales o físicos, las ondas, sino oír el espíritu. Mirar, pero no mirar con ojos espirituales, sino mirar el mundo espiritual. Y es muy diferente, pero el Señor nos dio esta capacidad, tenemos Espíritu Santo. Todos aquellos que recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador y entregaron su vida, realmente se entregaron a Él, reconociendo que Él es Dios de nuestra vida, y entregamos nuestra vida bajo su control total y absoluto. Él, viniendo a nuestra vida como Rey y como Salvador, vino a morar en nuestros cuerpos, vino a morar en nuestra alma, en nuestro corazón, con su Espíritu Santo. Está dentro de nosotros. Su voz suave, apacible, está sonando dentro de nosotros. Y como había dicho profeta, se me salió, no importa, Ageo no importa, después lo encontramos y lo leemos. Estaba escuchando lo que Dios dice en mí, me puse en guardia y presté atención para darme cuenta qué es lo que Dios habla en mí. Dios está hablando en nosotros. Es muy importante. Habacuc 2:1. Dios está hablando en nosotros. Tenemos que entenderlo, tenemos que prestar atención. Y hemos dicho que Dios nos puede hablar en forma auditiva. Dios nos puede comunicar un mensaje directamente colocando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cerebro, o formando una imagen, una forma, un símbolo. Y tercero, estamos hablando que Dios habla por medio de los ángeles. Por medio de los Espíritus Santos. A los ángeles todavía no llegamos, vamos a llegar también, se lo prometo. Y aunque sabemos que el Espíritu Santo también es Dios, es el mismo Dios, es el único Dios, es tercera persona del mismo Dios, sin embargo, la Biblia lo distingue y nosotros lo distinguimos también. Entonces, Dios puede hablar en forma auditiva, Dios está formando los pensamientos, ideas o convicciones, o está formando imágenes en nuestra mente. Dios puede hablando por medio del Espíritu Santo. Y tercera, y ahora estamos hablando cómo, en verdad, el hecho de que Dios nos habla formando ideas, pensamientos, convicciones o imágenes en nuestra mente es la forma, o digamos, es la forma que utiliza Dios para transmitirnos algo. O sea, Dios no nos hace oír directamente a nuestra mente, Él pone un pensamiento. ¿De qué manera? Hablando en forma auditiva, hablando por medio del Espíritu Santo. Ahora, el cuarto, por medio de la Biblia. Su forma de hablarnos, su forma de provocar creación o formar una idea, un pensamiento, una convicción en nuestro corazón o en nuestra mente, Dios lo puede hacer. Hablamos en forma auditiva, hablando por medio del Espíritu Santo. Dios lo puede hacer mientras nosotros estamos leyendo su palabra, o sea, por medio de la Biblia. Nosotros tenemos que entender que, y yo creo que esta es la forma más favorita, más amada por Dios
para hablarnos. Porque Biblia o la palabra de Dios no es un decir. Nosotros nos acostumbramos a dar nombres. Decimos que, bueno, somos templo del Espíritu Santo, pero muchas veces no entendemos que somos un frasco donde habita Dios con toda su plenitud divina. No nos entra en la cabeza. Nosotros decimos, esta es la palabra de Dios, y de repente la descartamos, no la leemos por años, y uno dice, si esta realmente es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dios había creado todo este universo por medio de su palabra. Y si esto es la palabra de Dios, ¿cómo la palabra que trae la vida, de la cual depende la vida, la palabra que puede transformar toda la vida, cómo la tendrías que tratar a esta palabra, si realmente es la palabra de Dios? Y muchas veces ponemos como pronombre palabra de Dios sin darle contenido a esta frase, palabra de Dios, sin entender que es palabra de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la Biblia, siempre, a lo largo de toda historia de la humanidad, el enemigo, Satanás, trataba de quitar crédito a la palabra de Dios. Y siempre sucedía eso desde primeros años de la cristiandad hasta el día de hoy. Casi cada día uno llega a escuchar un mensaje con una parte de descrédito hacia la palabra de Dios. Mismos cristianos, muchos hermanos, muchos ministros de mucho prestigio, de repente transmitiendo un mensaje, hablando cosas buenas, pero no sé si se dan cuenta el efecto destructivo que provocan. De repente toman la Biblia y dicen, bueno hermanos, este pasaje, Nuevo Testamento, bueno, pero este es Antiguo Testamento, la otra parte, bueno, contiene algunas cosas que pueden resultar interesantes, algunas pequeñas, pocas cosas que pueden resultar interesantes. Y hoy directamente dicen, no, pero es Antiguo Testamento, como que descartando es algo que ya no tiene validez. Es antiguo, te traen algunos pasajes que se refieren a otras cosas que a causa de su ignorancia y tomando de una manera superficial ciertas frases hechas por el apóstol Pablo, tratan de sacar crédito a una parte de la palabra de Dios. Y de esta manera, pero si se puede quitar una parte, se puede también quitar la otra. Si se puede quitar la otra, se puede quitar todo. De esta manera, el enemigo siembra como un virus que entra en un archivo de computadora y empieza a consumir archivo tras archivo hasta destruir toda la máquina. De la misma manera, cuando permitimos que alguien entra a desacreditar la palabra de Dios o quitarle crédito, quitarle validez a alguna parte de la palabra de Dios, tenemos que entender que esta persona no actúa movida por el Espíritu Santo, porque mismo Jesús había dicho que ni una tilde, ni una coma desaparecerá de esta palabra. Él mismo dijo, yo no vine para derrocar la palabra de Dios, yo no vine para derrocar la ley, sino para cumplirlo, pero cumplir de la manera correcta. De la manera correcta, vine para dar a la ley su verdadero sentido, para mostrar cómo se debe entender la ley. Porque la ley es la ley de amor y de gracia. Nosotros muchas veces no lo entendemos, pero el salmista que entendió dijo, tu ley me trae la libertad. La libertad. Y cuando estamos hablando de la palabra de Dios, tenemos que abrir 2 Timoteo. No podemos evitar este pasaje. Vamos a abrir a 2 Timoteo, segunda carta de Timoteo y capítulo 3, versículo 16.
Y dice apóstol Pablo escribiendo a su discípulo, que en definitiva también en algunos pasajes fue identificada como uno de los apóstoles, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. O sea, toda la escritura. De hecho, cuando Pablo escribe esta carta, Nuevo Testamento como tal todavía ni existió. Habían circulado algunos que otros escritos, algunas cartas, ya aparecieron algunos evangelios, pero nadie habló del Nuevo Testamento como una parte sólida que va a componer Sagradas Escrituras. Y seguramente cuando Pablo habla que toda escritura es inspirada por Dios, es buena, es excelente, es inspirada, es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en la justicia, es inspirada. Tenemos que entender que toda. ¿De qué parte de escritura está hablando? De la que existió, del Antiguo Testamento, lo que después ya nosotros empezamos a llamar Antiguo Testamento. Para ellos no era un testamento antiguo, era escritura, palabra de Dios. Y tenemos que dejar de tratar, no, este es Antiguo Testamento, es Nuevo Testamento. Obviamente la revelación de Dios siempre era progresiva, siempre era en desarrollo. Y la revelación presentada por Jesucristo es mucho mayor de la que fue presentada por Moisés. Pero siendo que la revelación que dio Moisés compone de una manera automática una parte de todo lo que había revelado Jesucristo, no lo podemos quitar, no podemos quitar crédito. Tenemos que entender que toda la escritura es inspirada por Dios, es palabra de Dios, viene de parte de Dios, mismo Dios la inspiró, y por eso lo tenemos que tratar con sumo respeto. Tenemos que entender que cientos, miles de personas habían entregado su vida, iban a los cárceles, iban a ser repatriados o sancionados de la peor manera por tratar de ingresar la palabra de Dios en los países y lugares cerradas para la Biblia. ¿Sí? De esta manera, cuando tomamos la palabra, tenemos que entender que es una palabra sólida. Toda la palabra es inspirada de Dios. Podés abrir cualquier página de esta palabra y Dios te va a hablar. Si vos realmente querés escuchar a Dios, tenés que leer su palabra. Y cuando hablamos de leer su palabra, tenemos que entender que no se trata simplemente de conocimiento intelectual de texto bíblico. No, estamos hablando de leer la palabra. Cuando estamos leyendo la palabra, Dios nos puede hablar de dos maneras. Primero, a través de texto mismo. Uno lee, y caerán miles a tu siniestra y 10.000 a tu diestra. O caerán 1.000 personas a tu siniestra, 10.000 a tu diestra, y qué sé yo, pero más a ti no llegarán. Y uno se da cuenta que sus enemigos caerán, que aquellos que están avanzando para destruirte van a caer. Esto es lo que el Señor te dice, te puede hablar con la propia palabra de Dios, o sea, los versículos bíblicos, los cuales estás leyendo, ya con estas mismas palabras Dios te está hablando a vos. Pero además, la segunda forma de cómo Dios te habla mientras estás leyendo la Biblia, primero te habla con la propia palabra, con las palabras escritas, las estás leyendo y están dirigidas a vos. Pero además, Dios, mientras vos estás leyendo un texto, Dios está formando pensamientos en tu mente, está formando imágenes.
y empezás a leer y empezás a ver cosas, empezás, te haces parte de lo que estás leyendo, el Señor está formando imágenes, o vos estás leyendo, qué sé yo, un texto, donde el Señor Jesús enseña cómo orar a sus discípulos, y de repente vos estás leyendo, dice, de la manera como ustedes perdonan, su Padre Celestial también los perdonará. Padre mío que estás en los cielos, santificado sea su nombre, y de repente vos estás leyendo acerca de sanidad y se te viene una imagen como vos ayer te metiste en el lugar donde no tenías que estar, cuando estabas haciendo cosas y lo que no tenías que hacer, y vos seguís leyendo, y esta imagen está delante de ti. ¿Quién forma esta imagen? ¿Quién te hace pensar en esta cosa? O de repente estás leyendo, perdona mis transgresiones de la misma manera como yo perdono a mis ofensores, y vos estás leyendo, pero ves la cara de la persona a quien no podés perdonar por años, por décadas. Vivís con este dolor, te vivís recordando lo que hizo esta persona. Y Dios te dice, ¿leíste? Ahora te das cuenta que nuestra relación no se edifica entre tú y yo, entre vos y la Santa Trinidad. No hay esta unidad, esta convivencia. A veces no alcanzan palabras. Uno no puede unirse de la manera como la comunión, ser la misma cosa, tener todo en común, unificarse en espíritu con Dios. Dice, no podéis porque vive esta falta de perdón en tu vida, y de repente te trae la cara, te identifica. A través de esta imagen identifica una persona a la cual no podés perdonar, te trae su cara, te hace ver alguna situación donde por ahí vos ofendiste a alguien. ¿Entendés? Entonces vos, mientras estamos leyendo, Dios nos habla por medio del texto mismo, o formando pensamientos o imágenes, ¿no? O símbolos o formas en nuestra mente. Nosotros estamos leyendo, pero nuestra mente ya empezó a viajar al mundo espiritual, y nosotros de repente uno se da cuenta que leyó cinco páginas y no sabe que leyó, porque su mente se fue a otro mundo, a otra parte. Y ya estaba ahí donde el mismo Espíritu Santo le estaba hablando, le estaba exhortando, edificando, reconstruyendo. ¿Entienden? Y uno dice, pero ¿cómo leer de tal manera que Dios me habla? Y justamente de eso se trata. Primero, no podemos esperar que Dios nos empiece a hablar si leemos, no sé, 1 o 2 veces por semana. Tenemos que leer todos los días. Y no es que, bueno, hoy tengo que leer 5 páginas o 5 capítulos. Cumplí. Bueno, cumplido. Pum, lo seré. Listo. Cumplí la tarea. No tenés que cumplir con Dios. Tenés que buscar con Dios. Cuando, no sé, un joven va a buscar a su novia y quiere pasar un tiempo con ella, no es que se encontró con ella y dice, bueno, tengo que cumplir 2 horas, si no, y después tengo que ir a trabajar, pero bueno, tengo que cumplir con ella. Bueno, si realmente está cumpliendo con ella es porque no la ama y está por otra cuestión. Pero la persona que quiere estar, que ama, que busca, el tiempo pasa volando y ni siquiera se da cuenta de tiempo. Siempre le queda corto, quiere más.
De la misma manera, si realmente amamos a Dios, tenemos que buscar, primero, si no nos interesa Dios, si nos interesa hinchar o inflar nuestro ego con la idea de que Dios me va a hablar y yo me voy a sentir más importante, Dios no te va a hablar, olvídate. Pero si realmente estás buscando a Dios, Dios sí te va a responder. Empezar a buscar a Dios, dedica tiempo todos los días, buscar a Dios, entrar a la lectura. Y cuando vas a leer, tienes que entender que ahora, en este mismo instante, hoy y ahora mismo, en este momento, mientras yo estoy leyendo, Dios me está hablando. Dios me está hablando y no importa qué pasaje podés leer, cualquiera. Abrí primer pasaje de la Biblia y léelo respetando los puntos y espacios, puntos, comas y otros signos. Léelo con acento, dramatiza lo que estás leyendo. Trata de vivir y imaginar en tu mente, entregar tu imaginación al Espíritu Santo, prendela, que ella empiece a funcionar mientras vos estás leyendo la Biblia. Por ejemplo, no sé, estás leyendo la Biblia, dice Dios. No tienes que leer, Dios en el principio creó los cielos, la tierra era un caos, todo. No, es cualquier cosa. Léelo. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Pero ya, primera palabra, ¿de qué comienza la Biblia? ¿Con qué palabra comienza la palabra de Dios? Primera palabra que escuchas abriendo este libro, te dice, Dios. Y te das cuenta que el centro de todo, comienzo de tu conocimiento, comienzo de la existencia misma de la humanidad y de este universo, es Dios. Dice, Dios. En el principio. Y te das cuenta que antes de que existió el principio, yo no sé qué es lo que es el principio, pero antes de que el principio existió, antes de todo eso, ya existió Dios. Hasta la palabra de Dios está puesta antes de la frase el principio. Y Dios creó. Y de repente se me presenta un Dios creador, que crea todas las cosas, que crea. Antes de que empiezan a existir, Dios ya estaba. Y de repente yo empiezo a pensar de que esta circunstancia que tengo que enfrentar hoy, antes de que apareció esta circunstancia, Dios ya estaba. Dios estaba creando salida de esta situación o ya preparó resistencia en mí para poder enfrentar esta situación. Dios, en el principio de eso, creó. Dios ya estaba creando. ¿Qué es lo que vives? Dios ya estaba creando una salida. Dios ya creó herramientas. Dios ya creó capacidades para vos para resolver estas cosas. Y uno empieza a vivir. Uno penetra ahí. Uno permite o se deja que el Espíritu Santo lo toma y lo traslada para aquel entonces cuando todavía no había nada, pero Dios ya empezó a crear y está ahí, observa y de repente Dios te puede mostrar cómo lo estaba haciendo. ¿Por qué no? No tiene problema. Entonces cuando uno mismo vivió toda esta creación, ¿cómo después alguien te puede decir, ay no, eso apareció solo? No, solo no, yo estaba ahí, yo estaba con Dios, yo lo vi. Porque me había trasladado en el tiempo, en el espacio, para mostrarme cómo lo estaba creando. Me lo mostró como a su hijo amado. Mira, hijito, mira, hija, así lo estaba haciendo yo. Mi palabra, mi sabiduría, el Espíritu Santo ya estaba ahí en la creación y ahora está en vos. Y léelo.
pensando, meditando, penetrando, permeándose de esta palabra. La palabra debe comenzar a vivir en vos para que esta palabra, que es grafé, se convierte en palabra rema. Nosotros sabemos que sin la fe no podemos agradar a Dios. Sin fe no podemos tener la salvación ni relación con Dios. Y la palabra dice que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, la fe viene del oír y el oír viene de la palabra de Dios. Y esta palabra, nosotros sabemos que se está refiriendo a rema, la palabra hablada, pronunciada por Dios, por el Espíritu Santo. Y lo que tenemos en mano es la palabra inspirada, pero en griego se identifica como grafé. Es la palabra escrita, palabra anotada. Y para que nosotros, en nuestro espíritu, leyendo la palabra, tenemos que permitir que nuestro espíritu transforma palabra grafé en palabra rema, que empiece a vivir, que me empiece a hablar. Y yo tengo que entender que mientras yo estoy leyendo, la figura central de toda esta Biblia, uno automáticamente dice, es Cristo. No, Cristo es el centro de todo, es Dios. Pero la figura central de todo esto, a la que yo necesito, o la que yo necesito ver, soy yo. Y sos vos cuando vos estás leyendo. Tenés que entender que la Biblia o la palabra de Dios es la historia de la caída de la humanidad en el pecado y su salvación por Dios, por la misericordia de Dios y la sangre que Cristo derramó en la cruz. Es la historia de la caída y de la salvación. Listo. Es la historia como la humanidad cayó en el pecado y como Dios a lo largo de toda historia de la humanidad estaba presente con la humanidad, en la humanidad, sacándola de este pantano del pecado, rescatándola, poniendo en cumplimiento el plan de salvación. Pero la figura central, la que está presente siempre, soy yo y Dios. Yo y Dios actuando, yo y Dios obrando, yo y Dios salvando, yo y Dios santificando, liberando, sanando y todo lo que hizo Dios. Entonces cuando estoy leyendo de cualquier historia, estoy leyendo de David, de sus hazañas, te das cuenta que en realidad Dios te dice, mira, no es que te quiero decir, mira qué grosso era David y vos sos un perejil, no. Dios quiere decir, mira, así te veo. Este David, sos vos este David. Este David que salió a vencer a Goliat, sos vos. No hay ningún Goliat que puede aguantar, porque yo te doy el poder. Yo voy a tomar tu mano derecha, como dijo David en el Salmo, Él está a mi diestra, no temeré. Él me enseña, aún de noche su espíritu enseña mi alma. Él me enseña qué es lo que tengo que hacer, no caeré. Pero también cuando estoy leyendo como David cayó en pecado, el Espíritu Santo también me dice, mira, también sos vos. ¿Te acordás tal cosa? Sos vos. ¿Te acordás tal cosa? También está hablando de vos. Tienes que entender que la palabra de Dios está hablando constantemente de vos. Estás leyendo de la reina Esther, y te dice, mira, también se trata de ti. Sabes que sos el rey sacerdote, que el Señor te llamó para que seas el real sacerdocio suyo aquí en la tierra, su representante, su embajador. Y como reina Esther fue a presentar, como embajadora fue a presentar a su pueblo delante del gran rey, a pesar de todos los riesgos que esto significó. Pero fue a interceder, como Mesías fue a salvar a su pueblo,
De la misma manera, la misiandad o el envío mesiánico, o sea, lo llevas en tu sangre, lo llevas en tu espíritu, porque el Espíritu Santo es mesiánico, es salvador y se mueve para salvar esta humanidad. Por esta razón Dios te salva a vos, pero tiene en mente también salvar por medio de vos a toda la humanidad. No es que te convierte si te salvó solo por eso, no, te salvó por amor. Pero también quiere que este amor fluya a través tuyo para salvar a los demás. O sea, el espíritu de Mesías, de Mashiach está en vos y te convierte también en Mesías, en Mashiach para este mundo. ¿Entendés? Y de repente te das cuenta que la reina Esther también sos vos. Y otros personajes también son vos. Podés ser valiente como Pedro, podés ser traidor como Judas en algunas ocasiones, y podés como Esaf venderte tu primogenitud. ¿Entendés? O sea, muchas cosas. Como Jacob podés ser tránsfuga y después arrepentirse, dejar de pelear con Dios y convertirse en Israel, aquel que reina con Dios. El príncipe de Dios, aquel que reina con Dios. Dios puede cambiar tu identidad. La figura central sos vos. Y tenés que entender que cuando estamos leyendo, te invito a abrir segundo Samuel. Sí, segundo Samuel 12. Y quiero leer con vos algunos versículos. ¿Sí? Justamente es la historia cuando rey David, ya habiendo consolidado su reino, envía a su ejército a luchar a la guerra, porque había guerras constantes, y mientras tanto sus oficiales insisten que él se quede en el palacio y no les acompañe, porque en la última campaña casi le costó la vida. Y entonces David se queda en casa y ocurre, bueno, una aventura amorosa. Él se enamora de Betsabé, de una vecina, una mujer vecina, esposa de uno de sus oficiales. Él la ve, o también podemos decir que ella lo tienta en cierto sentido, se presenta a su vista, sin ropa y que o sea, es toda una situación bastante confusa. No estamos buscando culpables, pero entendemos que ambos estaban buscando este encuentro. Aparentemente ambos estaban buscando este encuentro, y no es que ella lo tentó o él la violó. Aparentemente que ambos lo estaban buscando. En definitiva, ellos cometen adulterio, ellos entran en el pecado de fornicación. Después ella se embaraza, tratan de tapar este pecado y tienen una trampa a Uría, esposo de Betsabé, y bueno, con las manos de los enemigos lo matan. Y todo este tiempo, mientras David se estaba divirtiendo con esta mujer, Dios dejó de hablar a David. De repente se olvidó de la unción divina que él tenía. Así que los ungidos también pueden olvidarse de la unción. Y lamentablemente sucede, Conocemos muchísimos escándalos y también de índole sexual que persiguen a los grandes ungidos, a los hombres de Dios muy famosos. Así que por esta razón el apóstol Pablo dice: el que está firme, parado firme o pesando firme, fíjate para no caer, ¿no? Y es muy interesante como Dios exhorta a David. Dios envía a Natán, el profeta. Natán viene a ver a David y le transmite esta palabra. Le presenta una parábola de una oveja y de un hombre rico que había robado esta oveja al pobre, y David se enfurece y dice:
para quedarse bien con el profeta, dice, ¿quién es este hombre que podría hacer tan grande injusticia y hay que matárselo? Es digno de la muerte. Él dice, Jaish, tú eres este hombre, Jaish, tú eres. Y David queda atento y Natán empieza a emitir juicio de Dios sobre David. Y dice estas palabras, versículo... vamos a leer a partir del versículo 7, dice, tú eres este hombre. Así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puso sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que a mí me desagrada? Y más abajo dice, pues me despreciaste a mí. Versículo 10 dice, pues tú me despreciaste a mí. Me despreciaste a mí. Es muy interesante. Y uno dice, pero Natán, ¿en qué momento Dios había dicho a David, mira, no podés fornicar con esta mujer, David, no podés matar a Uría, David, mira, no podés espiar a esta mujer, cómo se está bañando y no sé, y otras cosas? En ningún momento Dios le dijo eso. Pero Dios dice, por cuanto tú despreciaste mi palabra, me despreciaste a mí. Dios se identifica absolutamente con su palabra. Dios se identifica con su palabra. Por eso la persona que trata de menospreciar la palabra, de quitar validez de una sola porción de esta palabra, es un apóstata, es un falso profeta, es persona que dio lugar a Satanás y permite que el espíritu satánico actúe a través de él. No podemos permitir que estas cosas sucedan. Dios se identifica absolutamente con su palabra escrita. Él dice, tú faltaste respeto a esta palabra, la despreciaste. Y por cuanto despreciaste esta palabra, me despreciaste a mí. A mí. ¿Pero qué palabra? Palabra escrita. Para aquel entonces ya existió la ley, ya existieron 613 preceptos que acompañaban la ley ético-moral que Moisés había recibido en Jareb, ¿sí? Y nosotros entendemos que David sabía perfectamente que Dios dijo, no fornicarás. Dios dijo, no matarás. Dios dijo, no mentirás. No se puede mentir, es un pecado. Dijo, no se puede matar. La vida pertenece a Dios. No se puede fornicar. Dios ya lo había dicho. Y se presume, si Dios lo había dicho en su palabra y te había entregado esta palabra a ti, ya te había dicho a vos. Y si vos despreciás esta palabra la que tenés en la mano, despreciás a Dios mismo. Dios habla por su palabra. Tenemos que dar merecido respeto a la palabra de Dios. Tenemos que amar la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que meternos, saltar como a una peleta. Tenemos que saltar en esta palabra y llenarse, dejar que estos ríos del Espíritu que fluyen de la palabra de Dios, que empiezan a llenar nuestro ser. Que esta palabra escrita se convierte en la palabra hablada, que me empiece a hablar a mí y empezar a escuchar, porque es Dios te está hablando. Lo que lees, Dios te está hablando a vos. En este mismo instante, hoy y ahora, Dios te está hablando en su palabra. Léelo. Mientras estás leyendo, además de eso, Dios te está hablando en la mente, formando pensamientos. Presta atención, pone al lado un cuaderno, empieza a anotar las revelaciones, los pensamientos que se te vienen, las imágenes. Anota, porque después desaparecen, se pierden, Satanás se lo roba.
mi querido, amado, amigo, amiga, te exhorto, te pido, te ruego, te clamo que empieces a leer la palabra de Dios, que te enamores de la palabra de Dios, que dejes que Dios te hable por medio de su palabra, porque esta es la forma más utilizada por Dios. Esta es la forma favorita para hablar de Dios. Mientras estamos leyendo, mostramos a Dios que queremos estar con Él. Él está formando ideas, pensamientos, convicciones en nuestra mente. Está trabajando su espíritu, nos está hablando con letra y con pensamiento. Y nos está formando cosas, está trabajando en nuestro interior. Es impresionante, no podemos ni describir qué es lo que Dios está haciendo mientras estamos leyendo, consumiendo, tragando. Dios a su profeta directamente este proceso lo describe mostrando un pergamino y le dice: lo tenés que comer. Este pergamino es la palabra de Dios que se va a hacer primeramente amarga, tocando como fuego a todo tu interior, quemando toda impureza que hay en ti. Y la vas a sentir amarga, agria. No la vas a querer, la vas a querer vomitar, porque es demasiado agria, pero no la tienes que comer, porque después se va a convertir en la miel, te va a endulzar tu boca, y va a endulzar todo tu interior, se va a convertir en lo más placentero, porque después de exhortar, tu pecado te empieza a transformar, te empieza a llenar, empieza a transformar tu vida, te empieza a llenar de bendiciones, y todo eso está encubierto aquí. Simplemente como este profeta tienes que consumir, hacer que entre a tu interior esta palabra. Así que, amado, te exhorto que tomes esta palabra de Dios, entendiendo que es la palabra de Dios, y la consumas, la hagas propia, hagas que entra en tu interior. Y en este momento te invito que cierres tus ojos y vamos a orar, porque nuestro tiempo se había terminado. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, pedimos perdón si hemos despreciado tu palabra. Pedimos que nos abres la mente, abres nuestro corazón para entender tu palabra, para amar tu palabra, para consumir tu palabra, para hacer que entre a nuestro interior, Señor. Hagas comer casi textualmente, Señor, que consumir esta palabra, que con su acidez, con este sabor agrio, Señor, que queme todo pecaminoso, toda impureza que tenemos en nuestro interior, que nos exhorte, que nos enseña, que nos redarguye, que nos reconstruye, que nos edifique, que nos llene de tu presencia, Señor. Y háblenos por medio de tu palabra. Forma visiones en nuestra mente, en nuestra imaginación, haciéndonos vivir los sucesos y todo lo que estamos leyendo, haciéndonos partícipe de todo lo que estamos leyendo. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Y mi amado hermano, hermana, el que está escuchando este mensaje, te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo para leer, para entrar en comunión con el Espíritu Santo por medio de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén.